Please welcome to the stage. Den la bienvenida a Chinguetai Masango, la jefa del secretario de la ONU para el Foro de Gobernanza de Internet. Buenos días, señoras y señores, y también buenas tardes, buenas noches para todos los que nos siguen en línea. Muchísimas gracias por estar con nosotros tan temprano en la mañana, a los que están presentes. Bienvenidos a la primera sesión del día 1 del FGI del 2025 en la bonita ciudad de Lillestrøm. Para conmemorar el 20º aniversario del foro, tenemos una sesión de 70 minutos con una retrospectiva para celebrar 2 décadas del viaje del IGF a lo largo de este tiempo para reflexionar sobre logros significativos, los desafíos, para honrar a la diversa comunidad que le ha dado forma, examinando su historia, impacto y posibles direcciones futuras. La sesión incluirá una breve retrospectiva, llevamos 20 años, y después un video con homenajes a figuras claves que han fallecido. Después, el MedSurf va a dar un discurso de apertura y después un debate de un panel. Primero, el video. IGF 20 años moviéndose hacia el futuro. La Internet es más que apps y medios sociales. Internet es la columna vertebral de la vida moderna. Impulsa la educación, el comercio, la sanidad y conecta sociedades de todo el mundo. A medida que dependemos más de los sistemas digitales, necesitamos una Internet accesible, segura, integradora y resistente. Ahí es donde entra en juego el Foro para la Gobernanza de Internet. El FGI es una plataforma en la que gobiernos, sociedad civil, empresas, jóvenes y expertos en tecnología se reúnen para dar forma al futuro digital. En los más de 170 FGIs nacionales y regionales, las conversaciones mundiales impulsan la acción local y las realidades locales informan la política mundial sobre cuestiones digitales críticas, desde la gobernanza de la IA y la inclusión digital hasta la ciberseguridad. Pero una Internet al servicio de todos también debe estar gobernada por todos. La confianza y la inclusión son los cimientos de un mundo digital conectado y resistente. En el FGI, diversas voces de todas las regiones, sectores y disciplinas definen las reglas de nuestro futuro digital, garantizando que las decisiones se tomen con conocimiento de causa, defiendan los valores globales y sitúen a las personas en el centro de las políticas. Y cuando diversas voces se unen en la confianza, sucede algo poderoso, la innovación en la gobernanza. En el FGI, el diálogo no se detiene en la discusión, sino que conduce a la acción. Nuestras dinámicas coaliciones, redes políticas y foros de buenas prácticas trabajan continuamente para abordar la gobernanza de las tecnologías emergentes e informar a los responsables de la toma de decisiones, convirtiendo la colaboración en herramientas políticas prácticas. El FGI, 20 años construyendo juntos la gobernanza y un futuro por forjar. Muchísimas gracias. Hemos llegado muy lejos, pero ahora debemos dar un tributo recordando los que ya caminaron antes de nosotros. Este homenaje rinde tributo a amigos cuya dedicación inquebrantable y liderazgo visionario dieron forma al FGI. Al recordar a quienes dieron forma a la trayectoria del foro, comenzamos por quien le dio voz.
el doctor Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. La historia de FGI no habría comenzado sin él. Su visión de la colaboración mundial e inclusión digital sigue siendo el núcleo de la misión del foro. En su discurso de apertura del primer FGI en 2006 dijo: el foro se adentra en aguas desconocidas. Su mandato le exige servir no como convocador de gobierno, sino de todas las partes interesadas. Así pues, el foro tendrá que desarrollar procedimientos y prácticas para cultivar una cooperación significativa entre estos socios dispares. Sus palabras y su sabiduría siguen guiándonos. En los 20 años que han transcurrido desde entonces, muchos han dejado una huella imborrable. Tarek Kamel, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Egipto y vicepresidente de Participación Gubernamental de ICANN. Defendió el diálogo entre las múltiples partes interesadas mucho antes de que se convirtieran en prioridades mundiales. De las raíces técnicas al liderazgo político, la trayectoria de Tarek refleja el espíritu mismo del FGI, inclusión, cooperación y progreso compartido. Marilyn K., directora y consejera delegada de MCADE ICT Strategies, cofundadora de IEGF USA. Defensora desde hace tiempo de la inclusión digital, los derechos de los usuarios, creía que el FGI no solo era un foro, sino una cultura en ciernes, y que todo el mundo debe tener un sitio en la mesa. Bill Graham, Internet Society, director de actividades estratégicas de compromiso global, su legado perdura en el diálogo para una política pública digital sólida que él ayudó a proteger. David Wiorst, capítulo ISOC de Washington, D.C., presidente de IEGF USA. Defendió la gobernanza democrática del poder de Internet como motor del progreso social y económico. Francesc Muguet, presidente del Grupo de Trabajo sobre Información Científica de la Sociedad Civil, jurista y defensora del acceso abierto. Trabajó incansablemente para tender puentes entre la ciencia, la política y la sociedad civil que aún resuenan hoy en día. Makane Faye, secretario del FGI africano. Ha guiado una generación de líderes de la gobernanza de Internet en África trabajando por un ecosistema digital sostenible. John Moore, director ejecutivo y tesorero del capítulo DC de ISOC, miembro de IGF USA. Creía que el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre la gobernanza de Internet no era solo un modelo, sino unas salvavidas para los que a menudo se quedaban atrás. Jimmy Schulz, miembro del Parlamento alemán, pionero de la inclusión de parlamentarios en el FGI. Jerry Ellis, defensor de la accesibilidad y la usabilidad. Incansable defensor de las personas con discapacidad. Nigel Hickson, vicepresidente de ICANN para Europa. En este año hemos dicho adiós a un gran líder, Nigel Hickson, un experto ampliamente respetado en la gobernanza de Internet, conocido no solo por sus profundos conocimientos y sus contribuciones de larga data, sino también por su capacidad única para hacer accesible y comprensible incluso el tema más complejo de la política digital. Estos líderes y muchos otros que quizás no hayamos nombrado hoy perduran gracias al notable legado que han dejado. Sus contribuciones siguen dando forma al futuro de la gobernanza de Internet y empoderando a comunidades de todo el mundo. Mientras nos reunimos para el FGI 2025, llevamos adelante su espíritu continuando la labor de construir juntos la gobernanza digital. Guardemos un minuto de silencio en su honor. Thank you. Can we stand and have a... Pongámonos de pie para un minuto de silencio. Gracias.
Thank you. They Muchas gracias. Sus contribuciones serán recordadas. Ahora, si Vincef está en línea, va a hablar de la relevancia duradera de FGI. Buenos días. Son las 3:00 de la mañana en Washington y estoy despierto, espero. El tributo era bonito ver sus caras, que conozco también. Es un poco duro entender que no están con nosotros. Hace 20 años, un poco más de 20 años, en el 2003, se hizo la pregunta, ¿cuál es la sociedad de la información? Pero yo pienso que muchos pensamos que siempre hemos sido una sociedad de la información. La tecnología para propagar la información ha cambiado a veces. Pues han salido nuevas tecnologías, la Internet y la red mundial. Y en el 2003, pues esta tecnología tenía 20 años. Y se sabía que era una tecnología poderosa y tendría un impacto muy grande en el mundo, como ya hemos visto. Si vemos los últimos 20 años, hemos visto su evolución, su penetración en nuestra sociedad. Entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a gobernar una sociedad de la información de este tipo? Nadie lo sabía con certeza, pero decían que Internet es algo que es clave para este concepto. Así que establecieron un grupo de trabajo para gobernanza de Internet, WiGIF, y no lo pudieron resolver. Y en 2005, hace 20 años, la conclusión era que había que crear un foro de gobernanza de Internet para hablar de este problema, intentar hacer algo al respecto. Aquí estamos 20 años más tarde y estamos en este proceso. Estamos buscando políticas que hacen de la Internet resiliente, de confianza y segura. Estos son objetivos importantes, pero tiene que ser accesible en todo sentido, económico también, y tiene que ser sostenible. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero el 18 debería ser mantener Internet en pie, porque hemos llegado a depender de Internet en los 20 años de FGI. Y aquí estamos en el 2025 y podemos reportar a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que este foro y el grupo asesor siguen en pie y son importantes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fent, y muchas gracias por su apoyo para el proceso de este foro. Ahora quiero introducir al presidente actual del grupo de asesoría de multi-actor, Carol Roach, de Bahamas. Ella va a encabezar la sección de voces desde el puente. Thank you. Muchísimas gracias. Así que esta sesión de IEGF 2025 va a dar una retrospectiva del Foro de la Gobernanza de Internet para celebrar el viaje de IEGF a lo largo de las 2 décadas y para reflexionar sobre sus logros significativos, los desafíos que han navegado, para honrar a la diversa comunidad que le ha dado forma. Vamos a examinar su historia, su impacto, y vamos a mirar hacia las posibles direcciones futuras. ¿Y quién mejor para hablar de esto que una mesa redonda de los expresidentes de MAG y la participación de la comunidad? Esto va a ser una reflexión significativa y atractiva sobre la trayectoria de FGI del pasado, presente y futuro. Yo soy Carl Roach
Yo soy presidente del 24 al 25 y soy del grupo de partes interesadas gubernamentales. Démonos la bienvenida a los panelistas de hoy. Nitin Desai, quien está en línea. Marcos Kummer. Marcos. Un aplauso. Yanis Karklins, también en línea. Lind Sentamur y Henriette Esterhuisen. Gracias. Pues es una bendición estar aquí con esos grandes capitanes que hemos tenido a lo largo de los años y junto con los que están en línea. Y voy a pedir que se introduzcan en qué años han sido presidentes y de cuál grupo de partes interesadas llegan. Pues yo era el jefe del presidente 2013 trabajando para la sociedad de Internet. Antes de eso, yo era el jefe del secretariado del 2006 al 2010 y yo vengo por parte de las partes interesadas de gobierno. Yo del 2016 al 2019, yo era la presidente y de la comunidad tecnológica. Y Henriette, presidenta del 2019, cuando Glenn se fue, hasta el 2021. Principios del 22. Yo soy de la sociedad civil. Carol era un miembro que trabajaba muy duramente en el grupo. Y Annette, pues yo soy de la sociedad. Nitin Desai es mi nombre. Yo fui el presidente del grupo de trabajo en gobernanza de Internet y MAG por 5 años. No había tenido ninguna conexión con Internet, pero tenía una larga tradición de trabajar y lograr acuerdos entre diferentes gobiernos y también ONGs. Y ahora me he jubilado y quiero escuchar lo que tienen que decir de lo que ha pasado y va a pasar. Y Yanis, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo fui el presidente de MAG del 2014 al 2015. Pero también fui el presidente de un comité de la Cumbre Mundial donde se decidió el establecimiento de IEGF. Y sí que tengo un lazo emocional con todo el proceso. Así que Nitin y Marcos, ustedes han pasado por el desarrollo de IGF. ¿Nos pueden hablar del rol que IGF tuvo desde su inicio, en los años que estuvieron allí ustedes? ¿Y cómo ha impactado las vidas en las últimas 2 décadas? Y también, ¿cuáles son los retos principales que piensan que se han enfrentado y vencido en esos años? Nitin. Yo diría que el origen de IGF fue una discusión en la sesión de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Habían muchos que habían hablado de que esto se hizo sobre todo por empresas privadas, esto del desarrollo de Internet. ICANN también estaba bajo el control de los Estados Unidos, así que el origen de IGF era la preocupación de cómo se estaba gobernando la Internet en aquel momento. El segundo punto que quiero enfatizar es que quedó muy claro que esto es una situación extraordinaria, pues como subsecretario de la ONU yo estaba acostumbrado a que los gobiernos estuvieran a cargo de todo y las ONGs pues querían tener influencia, pero aquí era al revés. Todo se hacía por tecnócratas, por ingenieros o por ICANN, y ahora los gobiernos no tenían ninguna influencia, pero querían tener una voz en el asunto.
Y de muchas maneras, lo que estamos buscando o lo que querían de mí, lo que yo quería que se hiciera era hacer esto un proceso multiactor, unir a gobiernos, tecnologías y ONGs, gobiernos, activistas de Internet, representantes de todas las organizaciones, reunir a todas esas personas en pie de igualdad. El gran reto al principio no fue hacer que pudieran trabajar conjuntamente, porque de muchas maneras, pues, habían tecnócratas. Tecnócratas son personas que trabajan para llegar a un consenso, ignorando los gobiernos y la diplomacia. Pero los gobiernos y los diplomáticos, pues, trabajan de otra manera. Y las ONGs, sus activistas, a menudo hablan de una voz mucho más clara en cuanto a lo que quieren. Y los representantes de las empresas que se preocupan por ciertas cosas, por sus cosas. Y así que lo más difícil al principio era hacer que todos colaboráramos. Y eso fue lo más útil en los primeros 5 años. Fue el resultado más favorable. Y cuando estábamos operando MAG. Y yo encontré que en vez de tener esos grupos hablando uno al contra el otro, empezamos a hablar entre nosotros, empezaron a ser constructivos, y lo cual nos ayudó a llegar a cierto consenso de cómo escribir ciertos textos, etc. Esto fue un resultado, y el resultado más positivo fue el IGF. Y lo bueno era reunir a todos los que tuvieran una contribución potencial para tener una gobernanza eficaz. En los primeros años, el enfoque era en la gobernanza de Internet. Pero yo diría que ahora estamos mirando la importancia de Internet en nuestras vidas cotidianas. Medios sociales, comercio electrónico, etcétera, etcétera. Todo este sistema de comunicación. Y de muchas maneras las grandes empresas tienen un rol dominante. Así que IGF ha empezado a examinar un poco más cómo esas empresas están usando Internet. Así que yo espero que IGF pueda establecer ciertas normas. No es una organización, aunque no sea una organización que pueda tomar decisiones, pero es una organización que puede influenciar la industria. Eso hemos visto una y otra vez. Y espero que se pueda aprender de IGF qué es lo que tenemos que hacer en otros campos también, entre gobiernos, ONGs, empresas, tecnócratas, etcétera. Eso es todo. Muchísimas gracias. Esto fue un mensaje poderoso en cuanto al cambio que usted vio y ayudó a realizar. Pues Marcos, sí, pues Nitin lo dijo todo. Pues era importante unir a gente, empresas, etcétera. Pero quiero añadir un nombre a la lista de las personas que murieron. Hubo un colega y amigo que trabajó mucho conmigo en el grupo de trabajo de gobernanza de Internet. No formó parte de IGF, pero formó parte de la comunidad. Frank Marchi, él murió hace 2 o 3 años. Me gustaría añadir su nombre a la lista que vimos antes. Pues los retos que tuvimos al iniciar con IGF es que no sabíamos qué esperar. Había mucho nerviosismo y falta de confianza. Había muchos, sobre todo la sociedad civil, que querían más o menos una nueva organización. Querían empezar con grupos de trabajo, lo que fuera, y hubo mucha resistencia contra eso. Mucha oposición, mucho miedo de que IGF
pudiera tomar las decisiones equivocadas, así que había muchas personas que estaban a la defensiva. Pero yo pienso que aprendimos cómo trabajar juntos. Un reto fue convencer a las personas de que tendría su mérito en el enfoque del poder blando y jefe no tiene el poder duro para tomar decisiones, como dijo Nitin, pero podemos formar decisiones tomadas en otros lugares, en otras organizaciones, y esto se reconoce cada vez más. Esto permite un debate abierto, que no puedes tener un foro donde hay poder de tomar decisiones porque tienes miedo de que lo que digas hoy pueden usar en tu contra mañana. Pero en IGF, como no tiene poder de decisión, es una organización mucho más abierta para discutir, para presentar ideas, lluvia de ideas, y une a personas. Y al principio hubo cierto nerviosismo, como dije, la gente no confía en las otras personas, pero al inicio, pues en el 2008 yo sentí que IGF se estaba volviendo comunidad cuando nos reunimos en Hyderabad. Había habido un ataque en Mumbai, en el mismo país, India, un ataque terrorista, pero muy lejos de donde estamos. Pero mucha gente tenía mucho miedo al terrorismo y cancelaron sus viajes. Pero en Hyderabad sentíamos que estamos trabajando a pesar del peligro que sentimos. Entonces eso creó una sensación de una comunidad emergente. Y después de eso, cuando la gente se reúne, vemos que en las recepciones tú ves caras que no has visto en años y hay un sentido de comunidad donde la gente confía. Personas del gobierno hablan con personas del sector privado, de ONGs, y la gente confía entre sí. Ese es el valor verdadero de IGF, como dijo Nitin. Y la cuestión también es cuál es su impacto. Mucho de su impacto no es muy tangible, pero a menudo se escucha anécdotas. Yo estuve en un panel, una mesa redonda, yo pienso que fue en Sydney, estaba al lado de un señor de una isla pacífica. Él dijo, gracias a IGF tenemos un IXP. Yo aprendí en una reunión de IGF cómo establecer un IXP. Y ahora su isla tenía mucho mejor acceso a Internet gracias a IGF. Hay muchas historias de ese tipo. No es un resultado negociado, pero tiene un impacto directo porque las personas aprenden el uno el otro y intercambian, tienen contactos, intercambian sus tarjetas de visita. Y al principio teníamos muchos talleres buenos en cuanto a IXPs. Antes de que la gente supiera que era importante, pero sabían que no es tan difícil establecer un punto de intercambio de Internet y XP. Y hay mucho de ingeniería social, pero la parte técnica es bastante sencilla. Eso es solamente un ejemplo. Vemos que IFF fue de protestas a formarse y después a formar el mundo. Y el enfoque blando nos ha permitido influenciar muchas tomas de decisiones en Estados miembros. Pues vamos a pasar. Pues muchísimas gracias, Nitin y Marcos. Ahora pasamos a la segunda pregunta que voy a poner a Yanis y Lynn. Most significant. ¿Qué piensa usted que es el logro más significativo y los hitos y las lecciones aprendidas de este enfoque multiactor? Janet. Janet, ¿nos escucha usted? Sí. Mi respuesta a su pregunta sería un poco chocante, pero I may say. Why I'm saying this because when we started or we were thinking about IGF,
it was never meant to be funded by regular UN budget, because then that would be completely different sort of marketplace. It was always the idea was that it would be funded by voluntary contributions, and I still remember myself arguing that the IGF will exist as long as funding will flow, and funding will flow only until then that IGF will be relevant. And since IGF is now celebrating 20th edition, I think that is already proof of its relevance and a need for everyone, because funding is not necessarily, or was not necessarily, coming only from governments or companies. It was very mixed flow of funding, and that proves that it is needed for every stakeholder group. So that's the one element. The second is proliferation of IGFs at national level, I think, is another proof of a good idea that we had at the time. Because idea was to Pedimos disculpas por la no interpretación, pero la calidad del sonido no es suficiente como para que podamos realmente hacer una buena interpretación de su discurso. is never meant to be a decision-making body, and this idea that IGF would inform decision makers is, I think, also a good achievement. And on multi-stakeholder governance model, actually, when I'm looking in retrospect, there is not really big difference between multi-stakeholder model and intergovernmental model, in a sense that it may take a long time to make a decision. Also in governments, I know that in some instances, definitions are negotiated for decades. So it might be very heated, sometimes emotional, but it's always constructive. And IGF is a very good proof of it. And what also is, as already Nitin said, that the cyberspace does not have monopoly of decision-making of any of stakeholder groups. And it was well placed by the BIGIG when they sort of came up with this formulation that every stakeholder group act in their own responsibility and their own capacity. So these would be my thoughts on those two questions that you asked. Thank you very much. Thank you very much. Lynn? I'd like to respond from certainly my time in the IGF and as MAG chair, but also from the technical community. The previous. Bueno, yo quisiera responder mi tiempo en este foro y como presidenta del grupo, también en la comunidad técnica. Los otros han hablado desde el gobierno de Naciones Unidas. Yo quisiera hablar sobre mi experiencia, como yo pienso que la comunidad tecnológica se ha beneficiado por estos procesos, al igual que, por supuesto, los gobiernos. Así que durante el foro, la cumbre mundial 1 y 2, y los grupos presidentes, yo fui presidente y directora administrativa de la Sociedad de Internet. Fue mi primera experiencia con los procesos de Naciones Unidas. La comunidad tecnológica se refiere a individuos o organizaciones que poseen conocimientos expertos y una comprensión profunda de la arquitectura técnica, las normas, operaciones y tecnologías. Estas organizaciones juegan un rol vital en formar y mantener una Internet segura y viable. Muchas veces nos consideran parte de la sociedad civil o sector privado, pero tenemos una perspectiva diferente por nuestros conocimientos técnicos. Al mismo tiempo, ISO fue una organización muy pequeña. La importancia de toda esta empresa fue tan clara que yo dediqué mucho tiempo para atender los grupos preparatorios que duraban a veces semanas, al igual que las cumbres 1 y 2
en sí, así que así hicieron también muchos de mis colegas de la comunidad tecnológica. Se considera importante participar y apoyar a este foro económicamente, y de aquí hay muchos participantes de las organizaciones técnicas, ICANN, Sociedad de Internet, etcétera. La comunidad técnica o tecnológica ha sido el donante en segundo en tamaño al fondo de este foro de gobernanza de Internet, que contribuye significativamente tanto en dinero como apoyo programático a los foros y muchas de sus actividades entre foros. Podríamos continuar lo que hacemos si para el beneficio de todos, y solo lo haríamos si viéramos un beneficio claro. Pero en cuanto a los procesos preparatorios a las cumbres 1 y 2, afortunadamente algunos gobiernos lo han considerado importante para las organizaciones que jugar un rol en gestionar la infraestructura de Internet, contribuir a su desarrollo y que participaron también en estos debates. No fue fácil, no encajamos bien en la estructura de las Naciones Unidas, pero con la ayuda de Nitin Desai, Marcus Kumar y Yanis Karklins, todos tenemos una eterna gratitud a ellas y ellos nos dieron la posibilidad de participar. Y no era de fácil porque estas sesiones son de 3 horas, 2 horas y media para el gobierno y Naciones Unidas, y nos dieron un espacito un pequeño espacio cerca de la pausa del almuerzo. Así que, como he dicho, no nos habían reconocido plenamente como un cuarto grupo de partes interesadas. Eso fue después. Pero es importante notar que estas reuniones no eran como las reuniones del entorno IGF actual, que se centra en debates, transparencia, cooperación, y trabaja muy arduamente para reconocer o incluir a todas las partes como partes iguales en los debates. Nitin, Marcus y Yanis escucharon, y yo creo que seguían su propio sentido común, reconociendo que otras voces y puntos de vista enriquecerían los debates. La arquitectura única de Internet ha permitido por primera vez nuevas aplicaciones que han venido de todo el mundo y se despliegan muy rápidamente en todo el mundo. La absorción de estas aplicaciones, la utilización de estas aplicaciones era importante y puso presión adicional sobre todas las interfaces entre la tecnología y la política. Una lección aprendida y que todavía luchamos por aplicarlo correctamente es escuchar y participar. El Internet Engineering Task Force tiene un principio que se llama como el principio de resiliencia o la ley de pastel, que dice literalmente, hay que ser liberal en lo que acepta y conservativo en lo que usted sube o externaliza en un contexto IGF. El principio es ser tolerante, y esto es sobre todo importante en el mundo actual. Así que tenemos que aprender del pasado y enfocar lo que vamos a hacer en el futuro. La Internet afecta prácticamente y de verdad todo lo que hacemos en nuevas aplicaciones, nuevos usos, nuevas amenazas que vienen de todas las partes. Enfrentar todo esto requiere un pueblo global en que participan todos. Muchas gracias. Sí, me gustó lo que usted ha dicho en un pueblo global que actúa en concierto. Sí, armonía, no discordia. Gracias. Y gracias también, Yanis. Yo estoy de acuerdo que en las NRIs ya han imprimido su sello a este foro de gobernanza. Son los ojos y oídos nuestros. Ahora, Henriette, nuestra última pregunta y una reflexión sobre lo que usted quiere es la adaptación más importante del foro a este mundo tan cambiante. Yo creo que, la red ha sobrevivido durante 20 años.
Y lo importante es reconocer que el pueblo global no es un pueblo muy sano, que a veces no tiene carreteras o tiene carreteras con grandes baches y la gente no tiene coches para transitar por estas carreteras. Yo creo que el motivo por el que este foro se ha convertido y sigue siendo relevante es porque ha logrado hacer la transición y no fue una transición fácil. Y yo quiero hablar sobre esto, cómo esto se hizo. Al principio era un foro sobre la gobernanza de Internet, ahora es un foro sobre la gobernanza y utilización y evolución de la red, que es el grupo de Internet, que es la definición de gobernanza de Internet. Y hemos hablado de un concepto mucho más amplio, porque es un ecosistema mucho más amplio que requiere una definición más amplia también. Hay muchos desafíos, inigualdades, contradicciones. E Internet está en el centro de este ecosistema, por eso este foro es continuamente capaz de reinventarse, ser relevante, expandir sus tópicos y no solo hablar sobre recursos críticos de Internet, sino hablar de la red en sí, el desafío de las tecnologías emergentes, la censura, como por ejemplo afectar los derechos reproductivos de la mujer, la violencia basada en género, etc. Estos son temas muy relevantes a Internet, pero quizás no parte de la gobernanza como tal, por lo menos tal como se concibió originalmente. Entonces, ¿quién hizo posible esto? Creo que la sociedad civil, porque la sociedad civil no siempre y necesariamente es tolerante, porque si uno siempre es tolerante no vas a lograr ningún cambio. Si tú quieres confrontar la justicia hay que correr un riesgo. Yo creo que la sociedad civil ha logrado aportar esa tensión dinámica al proceso de IGF. Yo creo que los líderes y los presidentes del grupo asesor, gente como todos ustedes, que realmente han fijado un tono, que han establecido un marco. Y yo creo que es la receptividad que ha imprimido su sello en este proceso. A veces hay tensiones, sí, pero eso también añade valor a IGF. Así que el rol de la sociedad civil en este foro se ha subestimado. Muchas veces oiga la gente decir, la mayor cantidad de participantes son de la sociedad civil. Pues no fue así. El año pasado fue el grupo más pequeño. Pero lo que la sociedad civil aporta a este foro es un grupo muy diverso de personas, organizaciones, instituciones, que no están aquí para promover sus propios intereses particulares, sino promover los intereses del público en general. Yo creo que eso es lo que otorga a este foro su relevancia y que si el foro es capaz de continuar siendo tan transparente y abierto a hablar con estos grupos más amplios sobre los desafíos emergentes, la gobernanza de Internet, este foro será mucho más relevante también en el futuro y tener el poder que ha tenido. Gracias, Ariete. Sí, yo creo que usted tiene razón, que el foro ha sido ágil y por eso sigue siendo relevante. Y sí, la sociedad civil aporta una atención dinámica, exige cuentas a la gente, y esto también es importante. Hemos escuchado de los presidentes anteriores, o moderadores anteriores, así que una ronda de aplausos para darnos un vistazo del pasado y del presente. Y vamos a ver qué va a pasar ahora. Ahí tenemos un grupo MAG especial de exmiembros de MAG, del grupo de asesor, y han vuelto. Y me complace mucho que en el último minuto han dicho que nos darán una perspectiva también sobre cómo era al principio del grupo asesor y cómo es ahora. Mange ord.
Buenos días a todos. Muchas gracias, Olga. Buenos días. Gracias, señora presidenta. And thank you very much in the minute that you Muchas gracias por los servicios de traducción que eran muy buenas. Yo tenía pensado hablar en español. En 2005 tuve el gran privilegio de representar a mi país, Argentina, en la delegación nacional en la cumbre mundial, aquella larga noche del 2005, cuando eran 2, 3 de la mañana y no terminábamos de cerrar el documento. Y quisiera comentar que Argentina fue uno de los primeros países que propuso la creación del Foro de Gobernanza de Internet. No fue el único, pero fue uno de los primeros países que lo propuso y después fue apoyado por muchos otros países. Y ese momento, yo no lo sabía, cambió mi vida para siempre. Yo era una asesora técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores y me tuve que convertir en alguien que tenía que entender procesos de Naciones Unidas, un poco lo que comentaba Lynn hace un momento, procesos de relaciones internacionales, aprendiendo de mis colegas de la delegación diplomáticos. Desde ese momento vi la evolución del IGF en una primera reunión en Atenas muy enfocada en temas técnicos, en temas de infraestructura. En ese momento teníamos 1 billion en inglés, es 1.000 millones en español, de personas conectadas a Internet. Hoy tenemos varios miles de millones, quedan algunos miles de millones todavía por conectar. Y en ese momento era nuestra brecha digital, cómo cerrarla, cómo usar Internet para el desarrollo, cómo traer el próximo, the next billion, ese era un poco el moto de esa primera reunión, muy enfocada también en costos de interconexión internacional. Recuerdo que en ese momento conectar a América Latina con los hubs principales de Internet era bastante caro y eso impactaba mucho en el precio del servicio al usuario final. Por lo tanto, era uno de los temas principales. Después, en Río y en las siguientes reuniones, empieza a aparecer un tema que estaba desde el principio, el tema de los entonces llamados recursos críticos de Internet. Ahora se nombra más como identificadores técnicos únicos, Unique Technical Identifiers. Y empieza esta discusión del rol de ICANN, del rol del gobierno de los Estados Unidos en el gobierno de Internet. Suceden algunas cosas, impacta el IGF en algunos procesos, también en otras organizaciones. Y luego empiezan a aparecer otros temas como la transición IPv6 y IPv4, si la infraestructura estaba preparada, especialmente en países en desarrollo. Empiezan luego, a partir de los primeros, segundos, terceros años, temas más enfocados en privacidad, en seguridad, en ciberseguridad. Aparece el tema de NSSEC y algo que empieza a aparecer poco a poco es la necesidad de crear capacidades, de traer nuevas personas a este proceso. Quiero destacar el gran rol que ha tenido Diplo antes del primer IGF, recuerdo llevarme el librito en Túnez, el librito de Diplo para leerlo yo, era mi primer approach a este tema en ese momento, para mí fue muy, muy importante, también hice un curso virtual de ellos al principio, y en ese momento aparecen una serie en 2007, 2008, 2009, una serie de actividades de creación de capacidades. La escuela en Alemania de Meissen, de mi querido amigo Wolfgang Klein-Wächter, fue la primera. Nosotros seguimos en América Latina con la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en 2009, que ya llevamos 17 años. Aparecen actividades con jóvenes. Me acuerdo perfectamente de los amigos de .Asia trayendo a los jóvenes en Sharm el Sheikh, ¿fue? ¿Sí? Fue la primera vez que yo vi una actividad trayendo jóvenes y después empiezan a ver el Youth IGF y un montón de actividades de jóvenes, las escuelas de gobernanza de Internet y empiezan a nacer los IGFs nacionales y regionales en estos primeros 5 años. Yo creo que esos primeros 5 años han sido los que han sido fundacionales y creadores de esta gran comunidad en la que tengo gran fe
que será la que creará el espacio de diálogo para una Internet inclusiva, resiliente, segura y que seguramente, y creo en la comunidad y en el ingenio humano, resolverá todos los problemas y challenges que nos traerá Internet y el desarrollo de la tecnología en el futuro. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar. Gracias. Thank you, Olga. Thank you. Muchas gracias. Hay un dicho que entre más cambian las cosas, más siguen siendo lo mismo. Y eso tiene que ver evidentemente con la acumulación de capacidades, desarrollo de capacidades. ¿Es Cheryl? ¿Qué es Cheryl quien va a hablar ahora? Bienvenida, Cheryl. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos a todos. Yo soy Cheryl Miller y yo trabajo en el Consejo de Estados Unidos de Negocios Internacionales. La primera vez que estuve en MAG, en el grupo asesor, fue en 2013. Yo era muy joven, trabajaba en Verizon como abogado. Y todos saben que no existe o que no conocen una persona que se llama Teresa Swinehart en ICANN. Era mi jefa en Verizon y entró en mi oficina con una gran rimero de papeles y se sentó y me dijo, ahora tienes una cartera para gobernanza de Internet. Yo no sabía ni siquiera qué era en aquel tiempo. Tuve que leer muchísimo y de repente me encontré en un avión hacia Bali, Indonesia, para mi primer foro de gobernanza de Internet. Eso fue en el 2013. En aquel tiempo estábamos enfrentando muchos temas diferentes. Como una comunidad de Internet, ya habíamos visto un aumento real en los fallos de datos, los robos de datos y una serie de ataques, ciberataques. Así que el centro principal de atención era la seguridad de cómo gestionar estos temas. En 2015, IGF se celebró en Brasil. Fue la primera vez que yo vi la palabra sustentable o sostenible. Y el título de aquel foro era Gobernanza de Internet, empoderar un desarrollo sostenible. Yo empecé a ver que estos eran temas muy en el centro de la atención pública. Arriete mencionó esto un poco. Y bueno, todos los otros temas digitales se centraron también en la sostenibilidad. Luego escuché una palabra que nunca había escuchado antes. Era IANA. La autoridad de Internet que asigna cifras, IANA, Internet Assigned Numbers Authority en inglés. Y no sabíamos qué era la transición de IANA y como muchos de ustedes saben, históricamente la Administración de Telecomunicaciones e Información en el Ministerio de Industria y Comercio era responsable de sus funciones, todos los protocolos de Internet, así como los registros que son esenciales para garantizar la coordinación global del protocolo de Internet. Así que en ese root zone, IP, direcciones, etc. Hablamos de esto sobre todo aquel foro y también muchas reuniones de ICANN. Mucho enfoque en el futuro de la gobernanza. Estamos pensando cómo podemos hacer esto sustentable financieramente, cómo diseñarlo. Marcos hizo un trabajo maravilloso de realmente debatir el valor real de la gobernanza de Internet del foro también. Y desde el punto de vista comercial fue uno de los pocos lugares donde yo podía sentarme y aprender de diferentes gobiernos de la sociedad civil. Y era una experiencia humillante, entender lo poco que sabía. Era humillante solo trabajar en el grupo asesor, ver tanta gente inteligente que yo nunca había visto antes. Así que realmente era una experiencia maravillosa. Y
hubo desacuerdos, pero ahora yo pienso que es una cooperación más fuerte en diferentes temas que incluyen negocios, sociedad civil, comunidad tecnológica. Es una cosa que realmente me impresionó profundamente en todas las conversaciones sobre la transición IANA, simplemente aprender que los componentes técnicos de la red, porque cuando nuestro abogado habló sobre la política, muchas veces, a veces uno entra en un canal negro, donde no una burbuja, y uno olvida cómo realmente esto es el pegamento de Internet, la política que gobierna todo esto. Mucho énfasis en las coaliciones dinámicas y su crecimiento, y era un aporte valiosísimo. Yo conozco a Marilyn Cade, fue uno de sus proyectos que realmente ella apreciaba muchísimo. Yo podría mencionar otros nombres desde una perspectiva de Joe Alodiv, por ejemplo. ICC también está implicado muchísimo en el trabajo de la privacidad de datos. Muchas gracias. Gracias, Cheryl. Ya no nos queda tiempo. Jen, tiene usted una maravillosa tarea que hay que cumplirla en un solo minuto. ¿Un minuto? Pues bien. Yo soy Jennifer Jones, Jennifer Chung. Yo creo que delante de mí está la sabiduría y los luminarios del pasado, y Marcos, que está en nuestra presidente, también mis colegas en el grupo asesor que me han precedido en el uso de la palabra. Yo quisiera aportar algo también. Mi participación personal con el foro y gobernanza de Internet fue en el 2009 en Sharm el Sheikh. La primera vez DOT Asia introdujo delegados juveniles a la reunión, y esto resultó en el foro IGF regional de Asia-Pacífico, así que era muy importante para mí. Mi primera reunión en el foro IGF era ese. Y yo era muy nueva a todo esto de gobernanza de Internet cuando fui a Estambul en 2014. Y yo tenía la responsabilidad de observar el grupo de coordinación de transición de IANA, porque yo era de repente me encontré como su jefe de la secretaría de ellos. Esos años eran muy ajetreados y buenos debates. Una de las cosas muy importantes que quisiera señalar también fue la reunión de Brasil de 2015, donde hubo un crecimiento enorme en la participación de jóvenes que continúa hasta la fecha. De hecho, la reunión de Berlín de 2019 creo que fue la primera vez que hubo una cumbre global juvenil, también la primera vez que se estableció un canal parlamentario. Los dos sobreviven y son activos en esta reunión. Creo que es súper importante entender la importancia de incluir a los jóvenes y los parlamentarios, porque ellos son los que legislan en el mundo, así que tienen que entender de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de gobernanza de Internet. Cuando yo estaba en el grupo asesor, fue entre el 18 hasta el 20, vi un cambio muy interesante. En lugar de empezar a hablar más sobre la gobernanza en Internet, era la necesidad de incluir a más gente que nos podrían hacer entender, que nos podrían enseñar de la mayoría global del sur, de los jóvenes. Y luego la pandemia, y vimos que fue la primera necesidad de celebrar una reunión virtual del foro. Y es una tecnología que nos permitió hacer eso. Yo solamente voy a, tenemos 8 minutos, ¿verdad? Tengo 10 minutos más. Muy bien. Excelente. Pues una persona sabia dijo que si no hubiera ni jefe, tendríamos que crearlo. Y estoy aquí mirando los videos, escuchando la historia y las historias, escuchando las diferentes fases por las que ha pasado el IGF, y en cada fase ha mejorado las perspectivas internacionales para
llevar a Internet a un punto donde se enfoca en las personas. Hemos dejado atrás el enfoque en gobiernos. Hemos pasado a un punto donde todos participan para rendir para la gente. Eso es excelente. Así que voy a pedir a Henriette a darnos unas últimas palabras en cuanto a WSIS y nuestros deseos para el futuro. Pues ves cómo se necesita la sociedad civil para contestar las preguntas difíciles. Pues hay tantísimas cosas que podríamos también mencionar en más profundidad. La participación de los jóvenes, la evolución de nuevas modalidades, el reconocimiento del hecho de que los legisladores son importantes. Eso, crear la vía parlamentaria, el reconocimiento de que los jóvenes necesitan de sus espacios, el reconocimiento de que hay temas complejos como derechos humanos y que necesitan también sus espacios. Esto realmente es la conexión entre WSIS y lo que hace IFG. Lo han mencionado, tenemos que enfocarnos en las personas, tenemos que ver el gran paisaje, la gran perspectiva, pero también tenemos que tomar en cuenta la infraestructura, la tecnología y su resiliencia. Lo tenemos que tomar en serio. Y eso es lo que nos da el IGF. Y hemos desarrollado un enfoque que es multiactor, multisectorial y nos da la capacidad de enfrentar esos retos de cara al futuro. Pero también pienso que siempre tenemos que tomar en cuenta esto de enfocarnos en las personas, centrarnos en las personas, la posibilidad de que la gente pueda usar la tecnología para mejorar sus vidas. Eso también es parte de lo que hacemos en IGF. Y hay que reconocer los retos, no debemos tener miedo a los riesgos. Necesitamos IGF y la ONU ahora más que nunca, porque hay mucha fragmentación. Tenemos guerras, desigualdad digital, tenemos grandes empresas tecnológicas que están creciendo de maneras que son difíciles de entender y manejar. Así que tenemos que tener el concepto de la buena gobernanza, rendición de cuentas, inclusión, respeto por las personas, por derechos humanos. Tenemos que hablar de eso de manera colaboradora, pero también tenemos que enfrentarnos con preguntas difíciles. Por ejemplo, el pago de impuestos justos, gobiernos autoritarios, la opresión y pues guerras. Y el rol de la tecnología, la militarización, también tenemos que examinar cuál va a ser el rol de Internet o cuál es. Así que tenemos que llevar esto con nosotros hacia el futuro. Y WSIS tiene que tener un proceso y tener contacto con las bases. Y jefe tiene que volverse, celebrar sus logros, pero también desarrollarse, continuar mejorándose, reconocer las exclusiones que existen todavía. Y hay que tomar en cuenta las realidades de las personas que todavía viven con la exclusión digital. ¿Lo estamos tomando suficientemente en serio? No sé. Pues todavía no hemos hablado del secretariado. Hay que reconocer cómo se ha desarrollado el secretariado. Eso no hemos mencionado. Se han vuelto capaces de apoyar el desarrollo de IGF y los IGFs nacionales y regionales, pero el secretariado tiene que continuar su desarrollo. Necesita recursos, capacidades. Pero yo pienso que tenemos todas las piezas del puzzle y los bloques de construcción, y una fuerza importante de IGF es que hay tantas personas que sienten que pertenencia, aún los que hayan propuesto cosas que fueron rechazadas, tienen una relación personal con IGF. Y de cara al futuro espero que tengamos un IGF más estable, permanente y con suficientes recursos, pero que mantenga este enfoque de abajo para arriba y que la participación sea una modalidad que se conserve después de esos 20 años. Muchísimas gracias. Sí, claro, en IGF pues hacemos las preguntas difíciles y no tenemos miedo de arreglar los baches del camino hacia el futuro. Los llenamos, ponemos asfalto para que
la vía puede ser llana y que se pueda manejar con seguridad hacia el futuro. Muchísimas gracias a los panelistas, un gran trabajo, y gracias a los miembros del MAG, pues los grandes cerebros, todos los miembros actuales del grupo asesor multisectorial. Espero que puedan seguir presentar sus puntos de vista, enriqueciendo a IGF y las vidas de las personas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carol.